Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hablar de sustantivos. Habíamos visto adjetivos y hoy nos toca repasar un poquito sobre sustantivos, un tema que ya vieron antes, pero conviene volver a recordarlo. Los sustantivos son palabras que sirven para denominar personas, lugares, cosas, animales, distintos objetos que existen, imaginarios o reales. Vamos a ver una clasificación. Los sustantivos comunes son aquellos que designan cosas, personas o lugares y agrupan a todas esas clases. Por ejemplo, casa, hombre, caballo, eh, no sé, cualquier sustantivo que se les ocurra. Por ejemplo, puedo decir mosquito, puedo decir alfiler. Ahora ustedes me van a decir, ¿es lo mismo un sustantivo común que otro si yo digo, por ejemplo, edificio o digo clavo? Porque un edificio es muchísimo más grande y muchísimo más importante y valioso que un clavo. Sí, pero para el tipo de palabra es lo mismo, es un sustantivo común. Lo mismo si digo oro o si digo, por ejemplo, papel. Obviamente que el oro vale más que el papel, y que es mucho más buscado y todo lo que ustedes quieran imaginar, pero sigue siendo un sustantivo común. Sustantivo propio es cuando tratamos de individualizar a uno de estos comunes, entonces le ponemos un nombre. Por ejemplo, si tengo un hombre que se llama Juan, Juan va a ser el sustantivo propio, porque va a nombrar a una persona. Estos sustantivos propios son los que se escriben con mayúscula. Por ejemplo, si digo Argentina, si digo Uruguay, si digo Longchamps, si digo Gisela o si digo González, todo eso va con mayúscula y son sustantivos propios. Vamos a ver qué más. Están los concretos y los abstractos, ¿sí? Los concretos son los que nombran cosas, animales, personas que sean reales o imaginarios. Yo, por ejemplo, puedo decir hada, gnomo, robot. Puedo decir que no existen en realidad, unicornio, pero sí los puedo representar y entonces ya los podría captar con los sentidos, podría mirarlos. En cambio, los abstractos son ideas que yo me puedo representar mentalmente, como por ejemplo miedo, belleza, tristeza. Son construcciones mentales que no las puedo ver, que puedo ver una escena que refleje ese sustantivo, pero no al sustantivo en sí. Muy bien, seguimos. ¿Qué tenemos individuales y colectivos? Por ejemplo, si yo digo árbol y digo bosque, ¿cuál será el individual? Obviamente el árbol. El bosque es la suma de todos los árboles, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo pez y digo cardumen, estoy diciendo cardumen es la suma de todos los peces cuando van todos juntitos. Si yo digo manada y digo lobo, el lobo sería el individual y la manada sería el sustantivo colectivo, ¿sí? Por último, vamos a ver que existen sustantivos gentilicios. Estos sustantivos son, por ejemplo, cuando yo digo ese señor es cubano, ese señor es europeo, ¿sí? Estoy nombrando el sustantivo, pero tiene que ver con el lugar de donde procede. Por eso gentilicio, porque me da una idea del origen de esa persona, ¿sí? Muy bien. Y ahora, por último, ¿cómo distinguimos a los sustantivos de otro tipo de palabras? Bueno, generalmente podemos, en el idioma castellano, porque no en todos los idiomas es así, los sustantivos tienen género y número. El género sería si es femenino o masculino. Por ejemplo, si yo digo la cama es femenino, nos damos cuenta porque anteponemos un artículo que es la. Si yo digo el colchón es masculino porque antes va el. Muchos de los sustantivos femeninos terminan en A. Por ejemplo, la cama, la manta, la silla, bueno, un montón.
Si yo pienso también, hay la perra, la gata, ¿sí? Si yo pienso los masculinos, terminan en O. Por ejemplo, el perro, el pato, eh, a ver, el piano. Bueno, estos son todos masculinos. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, yo digo la flor y la flor no termina con A. Algunos de los sustantivos también tienen número. Mejor dicho, todos los sustantivos tienen número. Singular o plural. Un sustantivo es singular cuando me está hablando de uno solo y plural cuando son más de uno. Generalmente el singular termina con O, A o E y el plural termina con E, S o ES. ¿Está bien? Bueno, esta es la explicación más básica de sustantivos. Ahora vamos a hacer una actividad en relación a todo esto. Adiós.